Bueno, yo soy David Sastre, soy ingeniero de seguridad en Red Hat. Concretamente me dedico a la seguridad de los productos que vendemos. Entonces es una situación un poco particular porque no es la seguridad, como estaba explicando antes en la charla de OWASP, estaban contando un poco cómo segurizar los productos que usas, pero en nuestro caso tenemos que securizar los productos que usan otros. Nosotros creamos esos productos y esos productos los va a usar otra gente. Todo el código que gestionamos es código abierto y todo eso da lugar a particularidades. Pero la charla no va de eso. La charla es un poco más, es menos, a lo mejor menos práctica en el sentido de que no vamos a hablar de herramientas para hacer pruebas particulares, sino que voy a explicar un poco una estrategia de gestión de la información, sobre todo porque se ha mencionado varias veces inteligencia artificial y demás, y es un campo interesante y es un campo que está creciendo mucho, entonces va por ahí la cosa. Esa es más o menos la agenda para el día. Voy a explicar más o menos todos los temas y voy a empezar con... Alguien ha mencionado, creo que ha sido en la charla justo antes, estabas hablando de visión y de misión de las compañías. Esta es nuestra misión y esta es nuestra visión. En particular, la misión de Red Hat es clara. Nosotros queremos ser quienes propician esa catálisis en empresas que consumen nuestros productos o que usan nuestros productos, pero lo queremos hacer de una forma particular. Queremos que la gente use una tecnología mejor, y eso es un concepto un poco difuso, pero significa sobre todo una tecnología muchas veces más barata, pero una tecnología más democrática, y luego voy a hablar un poco de eso también. Y de ahí el tema de utilizar open source. En particular, la visión de mi departamento tiene que ver con que los clientes que utilizan nuestros productos tengan acceso a una información de calidad. Y esa información de calidad, sobre todo trabajando en seguridad, tiene que ver con información sobre vulnerabilidades, información sobre la calidad de los productos y demás, que ahora intentaré ahondar un poco más. Y todavía más en particular, la visión del equipo en el que trabajo más directamente es que queremos estar liderando las distintas iniciativas que existen en el mundo de la ciberseguridad, las distintas estrategias, las distintas herramientas también, metodologías y formas de trabajar. La presentación anterior sobre OWASP ha cubierto gran parte de todo eso, pero hay técnicas que no se han mencionado, quizás más avanzadas, que también son muy interesantes. Bueno, el tema de la inteligencia artificial. Parece que ha explotado antes de ayer y ahora todo es inteligencia artificial, todo es AI, todo es IA en español, hasta el punto de que el otro día hacía un chiste con algún compañero que la fabada del litoral ya no es fabada del litoral, es fabada del litoral, porque también necesita incluir AI en su nombre, todo tiene que ser AI. Aquí quiero hacer probablemente dos cosas. La inteligencia artificial no es un campo nuevo, ni muchísimo menos. El aparato matemático sobre el que se fundamenta empezó en 1736. Un matemático alemán que tenía cosas que hacer con grafos, inventó más o menos el campo. Con lo cual, nuevo no tiene absolutamente nada. El campo de la inteligencia artificial como tal empieza en 1950 con Alan Turing, y aquí he resaltado varios eventos históricos, ni muchísimo menos son todos los importantes, pero son algunos de los importantes que quería resaltar por el propósito de la charla, que tiene que ver con el campo de la inteligencia artificial, pero también con el campo de la gestión del conocimiento, sobre todo dentro de la pila de tecnologías que se consideran como o que se llaman la web semántica. Una cosa más, según vamos avanzando en la línea del tiempo y nos aproximamos al presente, vamos a ir viendo una tendencia de puramente científico. Todos los primeros hitos son estrictamente científicos, gente que publica papers donde
explican sus innovaciones, presentan sus innovaciones, pero en el momento en el que empezamos en el siglo XXI, lo que empezamos a ver es que esto empieza a estar más y más controlado por empresas privadas. Empresas privadas, por ejemplo, Google tiene una Knowledge Graph que no es pública, que ellos utilizan, que han construido cosechando información de Knowledge Graph públicas, construidas con conocimiento colectivo, pero también hay muchísimas otras Knowledge Graphs que sí son públicas dentro del campo de la medicina y demás. Hay una relativamente famosa porque es la que se construyó para trazar todas las distintas cepas de COVID durante la pandemia y demás, y tenía una web muy chula donde podías ver la evolución en el tiempo de las cepas y de dónde venían geográficamente, cuánto tardaban en mutar y cosas así. Esto lo hacían con tecnologías semánticas. O sea, la aplicabilidad de esto es muy amplia. Hay knowledge graphs que se utilizan dentro del campo legal, por ejemplo, dentro de sanidad también se utiliza bastante. En Naciones Unidas tienen un corpus muy grande de knowledge graphs y demás. Bueno, los LLMs es el desarrollo más reciente dentro del campo de la inteligencia artificial y hemos llegado a un punto donde se nos intenta activamente separar de la tecnología, para que seamos consumidores de esa tecnología, pero no tengamos una comprensión clara de qué es esa tecnología, y esto es peligroso. Y es peligroso por un motivo muy simple. Si no tenemos un conocimiento de cómo funciona una tecnología, si no podemos modificarla para nuestro uso y no podemos compartir esa tecnología con otras personas, lo que ocurre es que solo podemos pagar para usarla, que es lo que pretenden compañías como OpenAI, es que tú hagas insert coin y vayas consumiendo conversaciones con ChatGPT en una interfaz que ellos diseñan y que es la única forma de interacción con esa tecnología. Y aparte utilizan un lenguaje que está muy orientado a separarnos de la tecnología. Es cierto que el campo se llama inteligencia artificial, pero que yo sepa, a día de hoy eso no se ha logrado, no tenemos una inteligencia artificial. Lo primero porque es muy difícil definir inteligencia. Y el lenguaje que utilizan estas compañías siempre va en la línea de hemos enseñado a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te explica. No, señores, la inteligencia artificial es un programa que se ejecuta en una o varias computadoras y que hace una tarea matemática específica y concreta, que hay que entender. No es magia, ni muchísimo menos. Puede ser complicada de entender, es verdad, pero no es absolutamente imposible de entender, y no debe serlo. Cuanto más consigan alejarnos de la comprensión de una tecnología, menos control sobre esa tecnología tenemos. Las tecnologías son los medios de producción del siglo XXI, ya sabemos lo que pasa con esas cosas. Pero bueno, el mundo real es un mundo fundamentalmente capitalista y las empresas generan innovación en base a estas tecnologías. Eso no va estrictamente ligado a que la monopolicen. Pero bueno, uno de los artefactos así dentro del mundo empresarial moderno es este tipo de charts de Gartner en particular, donde ellos hacen un mapa de distintas aplicaciones de una tecnología en particular, en este caso inteligencia artificial generativa, y sitúan dentro del mapa ciertos parámetros que ellos consideran importantes. Normalmente son bastante acertados en este diagnóstico, es algo a estudiar con cierto detalle y demás, y hay un par de cosas que me interesan aquí. Me interesa el quesito de arriba, que es donde estarían todas las cosas relacionadas con LLMs, y me interesa este quesito de aquí, que tiene que ver con Knowledge Graphs, y me interesa porque está en el centro. Ese centro significa que es una tecnología que es relevante hoy, no es una tecnología que vaya a ser relevante dentro de 3, 5 años y demás, sino que es relevante hoy mismo. ¿Quién de aquí ha usado Claude o ChatGPT o Llama o cualquiera de las otras mandangas? Todo el mundo, básicamente. De alguna manera las estamos usando y las están introduciendo en todos los productos
online que existen, desde la tienda de Amazon, veíamos antes esta mañana la presentación de alguna de las dos personas que ha presentado cosas de Google, ya introducen Gemini dentro de la propia interfaz, de forma que puedes, en general lo van a exponer como un chatbot, con el que tú puedes supuestamente conversar y te da respuestas en base a un dominio específico de conocimiento. Quería resaltar también, y esto está relacionado con que estas inteligencias no son inteligentes en absoluto, lo único que hacen es predecir qué token es el siguiente en una frase que tiene sentido. Por ejemplo, no poner 4 verbos seguidos, ¿sabes? Cosas obvias, pero luego también generar frases, pero no entienden lo que te están contestando, no lo entienden, no pueden entenderlo. Por si alguien pensaba que había algo de brillo allí detrás, no, no lo hay. ¿Cómo se relacionan las knowledge graphs? O bueno, ¿qué son también? ¿Cómo se relacionan con estos LLMs? Lo primero, las knowledge graphs son básicamente una forma de estructurar información donde vamos a establecer una relación semántica entre dos nodos. Vamos a decir, este nodo A, que es X cosa, y este nodo B, que es otra cosa, se relacionan explícitamente porque hay esta relación que vamos a establecer también de forma específica. Y ahora vamos a ver ejemplos. Y el problema, voy adelantándome un poco a otras cosas que voy a explicar, pero probablemente esta es la mejor slide donde mencionarlo. El problema que queremos resolver es que los modelos de lenguaje, los LLMs, tienen una tendencia bastante desagradable a alucinar. ¿Qué es eso que llamamos alucinar? Como digo, los LLMs lo único que saben hacer es construir frases que parecen generadas por un ser humano, porque saben ordenar los elementos de una frase de forma que se asemejan a una conversación humana. Pero efectivamente no tienen ni idea. Lo que eso genera son problemas de veracidad de las respuestas. Tú le puedes preguntar a ChatGPT en qué año descubrió América Elvis Presley y te puede decir tranquilamente 1723. Ni pestañea. Te va a dar una respuesta incorrecta con total autoridad. A eso llamamos alucinar. ¿Por qué ocurre esto? Porque pese a que se gastan cientos de millones y gigavatios de electricidad en entrenar estos modelos con trillones de tokens, trillones de parámetros, no dejan de ser una forma de hacer una aproximación de fuerza bruta a cómo generar estas frases, a cómo generar esas respuestas, cómo generar ese lenguaje. El lenguaje humano es muy complejo y aunque tenemos Natural Language Processing y tenemos formas de intentar hacer parsing del lenguaje humano, el lenguaje humano tiene muchas cosas que no están solo en el lenguaje. Los contextos, la entonación incluso, sobre todo si se ha hablado, además, tiene mucha información que no está estrictamente en el lenguaje. Estos, los LLMs, no lo pueden reproducir, es imposible para ellos. ¿Qué ocurre? Si la respuesta de los LLMs tienden a alucinar, y hubo modelos de ChatGPT, primeras versiones, las cuales el porcentaje de respuestas alucinadas llegaba al 70%, es decir, todo lo que hablaban era basura. Ellos no pueden venderte eso como algo que tú tengas que usar o puedas usar. Tienen que reducir ese nivel de alucinación, tienen que conseguir que las respuestas tengan un respaldo fáctico, que estén hablando de algo real, veraz, comprobable. Y esto se puede hacer con distintas técnicas. En general, hay dos tipos de relaciones entre los LLMs y las Knowledge Graphs. En una, podemos mejorar los resultados de un LLM con una Knowledge Graph, y es del que voy a hablar más luego. Y en otra relación, la inversa, podemos generar Knowledge Graphs utilizando LLMs. Esto también se hace. En principio, la tendencia ahora mismo es que ambas cosas van a converger y vamos a tener un feedback loop entre
Knowledge Graphs y LLMs, donde vamos a intentar a la vez mejorar la calidad de la Knowledge Graph y disminuir, aumentar también la calidad del LLM, disminuir su alucinación. Decía que el primer modelo es el que me interesa más porque la estructura de datos que vamos a utilizar para entrenar esos modelos y para mejorarlos, para hacer fine-tuning de esos modelos, o la estrategia, mejor dicho, el método, es RAG. ¿Alguien ha oído RAG mencionado alguna vez? Sí, un par de manos por ahí. Bueno. Retrieval Augmented Generation. Básicamente, lo que tratamos de hacer con eso es no tener que entrenar un modelo desde cero, sino que vamos a intentar, con el modelo ya entrenado, variar parámetros introduciendo información veraz, información real. Vamos a intentar evitar que el modelo alucine y nos dé respuestas incorrectas. Y una de las formas posibles es utilizar Knowledge Graphs, precisamente por el contenido semántico que tiene esa estructura de datos. El modo RAG o el método RAG que se utiliza lo llaman Graph RAG precisamente por eso, porque se utiliza Knowledge Graph para este entrenamiento. Vale, ¿de dónde viene todo este rollo de las Knowledge Graphs? ¿Este pastel lo ha visto alguien alguna vez en su vida? Nadie. Esto no es nuevo tampoco, esto es en la timeline que mostraba antes, hay un paper de Tim Berners-Lee, que todo el mundo debería saber quién es, si no, pues a la Wikipedia. Esto es de los años 90, principios de los 90. Esto es una propuesta para hacer que la web no sea solo una especie de escaparate de cosas estáticas, sino que sea realmente una auténtica web, una red, donde los documentos están hiperenlazados. Entonces, la gente que inventó esto, ya desde el momento en el que lo inventó, no estaba pensando solo en esta capa de aquí, que es probablemente con la que casi todo el mundo está familiarizado, incluso esta otra capa de aquí. Mucha gente utiliza XML, JSON, YAML y otro tipo de documentos semi-estructurados, jerárquicos. Tenemos capas de organización de información mucho más complejas en esa dirección, el modelo RDF y esos otros modelos. Ahora vamos a ver un poquito sobre ellos, pero sobre todo hay un par de partes allí detrás, o tres partes, que son las realmente interesantes. Cuando tenemos un modelo semántico de organización de la información, podemos tener propiedades como la seguridad, la confianza y la probabilidad en el sentido de poder probar algo matemáticamente. Poder probar algo matemáticamente es muy interesante porque podemos asegurarnos perfecta y absolutamente de que es veraz. Bueno, empezando desde información no estructurada en absoluto a información que sea útil para el consumo de la inteligencia artificial, pues tenemos distintas etapas de madurez en cómo podemos organizar la información, y aquí están mencionadas las principales. Habréis visto muchas veces en páginas web por ahí que hay glosarios de términos, por ejemplo, no sé, si os vais al sitio de OWASP, por ejemplo, en algún sitio vais a encontrar una lista de términos que son relevantes. Te van a explicar qué es una vulnerabilidad, qué es un no sé qué, qué es un no sé cuál. Bien. Eso está bien, pero es una lista muy estática, no es una lista que me sirva para relacionar términos entre ellos, no es una lista que me sirva para relacionar con otras listas de términos y hacer cosas mucho más interesantes como inferencias de relaciones que no existen, pero deberían existir. En general, ¿dónde están las organizaciones, dónde están las empresas a día de hoy? Allí. Muy pocas empresas, aunque creo que LinkedIn, ya que está aquí el compañero y ha trabajado en LinkedIn, sí que utilizan Knowledge Graphs, precisamente porque todo esto que él mencionaba de relaciones de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, es un grafo y es muy probable que utilicen este tipo de tecnologías. En general las empresas no tienen esto desarrollado, pero esto es fundamental y cada vez lo va a ser más
por un par de hechos que están ocurriendo ya, a día de hoy. Los modelos más grandes que existen están en los trillones de parámetros ya. Esta mañana mencionaba la compañera de Google que tenían un modelo con no sé cuántos trillones de parámetros. Básicamente han agotado toda la información pública disponible para entrenar esos modelos y se ven forzados a generar información sintética generada por otros modelos para poder seguir entrenando los modelos, y eso resulta en una caída de la calidad. Lo que quiere decir, darle de comer cualquier cosa a un modelo solo pensando en la cantidad y no en la calidad no es la mejor dieta. Y luego existe otro techo más, que es que ahora mismo está clarísimo que el tamaño de esos modelos tampoco va, no hay un modelo de 800 trillones de parámetros que vaya a ser infinitamente mejor que el de 3 que tenemos ahora. Aparte porque el coste energético, y eso es dinero en general, de entrenar modelos tan grandes se empieza a ir ya a niveles estratosféricos, hasta el punto de que Google se está planteando construir centrales nucleares para poder ser capaz de generar la energía que necesita para entrenar estos modelos. Los objetivos de reducción de emisiones del CO2, hasta luego, Lucas, eso no puede ser, y esperemos que eso se demuestre en la práctica, que es un techo real y que la fuerza bruta no sirve, esperemos. En general lo que queremos es que nuestra capacidad de organizar la información, tanto para nuestro propio uso en general dentro del entorno de nuestra compañía, como para modelos mucho más pequeños, pero entrenados de forma más específica para nuestros usos, sean realmente algo que podamos hacer. Tenemos que evolucionar, como decía, nuestra gestión de la información desde no estructurada a muy estructurada. Habrá casos de usos donde podamos parar a la mitad, digamos una taxonomía. En una taxonomía ya tenemos una relación de términos donde hay relaciones semánticas, hay relaciones jerárquicas y podemos vincular unas taxonomías con otras. Pero en realidad lo que vamos a necesitar para entrenar modelos de inteligencia artificial es este último paso de aquí, las ontologías. Vamos a ver. Esto, bueno, era un poco presentación interna, pero yo creo que es útil aquí. Aquí lo que pretendía hacer con esta slide, creo que va a ser más útil esta. ¿Alguien sabe lo que es una CVE? Una vulnerabilidad. ¿Alguien ha visto alguna vez el índice de Mitre de vulnerabilidades? Supongo que sí. Bien, pues existen CVE, existe CWE, que hace tracking no de vulnerabilidades, sino de weaknesses, que son defectos menos graves en teoría, porque no son explotables directamente, pero que tienen un impacto también en la calidad del software. Existe un índice de CPE, que es Common Platform Enumeration, que nos sirve para catalogar tanto software como hardware, y están relacionados entre ellos, es decir, una vulnerabilidad normalmente tiene una causa raíz en una weakness y normalmente están asociadas a algún producto, a algún software o a algún hardware. En general, las definiciones de CPE en distintos sitios web, y esto fue una cosa que hice así un poco, miré en varios, dentro y fuera de Red Hat, y no podía encontrar una definición normativa de CPE, es decir, una definición en la que todo el mundo pueda estar de acuerdo. Depende de donde mires, en algunos sitios ni siquiera estaba, en otros sitios me daban dos definiciones que no son exactamente consistentes. En fin, necesitamos terminología normativa para poder crecer de una taxonomía a una ontología. Vale. Esto es una ontología, o parte, mejor dicho, de una ontología que explica varios tipos de relaciones. Aquí ya sí que vamos a ver lo que decía del enriquecimiento semántico. Esto es un nodo, aquello es un nodo,
y tenemos una relación semántica entre ellas. Podemos decir que un producto tiene un target hardware, podemos decir que hay un logical test failure, en fin. Esas ontologías se vinculan con otras ontologías, porque tienen nodos en común. Esto es lo divertido de estructurar la información en modo semántico. Nosotros podemos crear una ontología en el dominio de conocimiento del que somos expertos, y si hay nodos comunes con las ontologías que han creado otras personas, podemos hacer queries federadas en los datos. No me tengo que limitar a la ontología que he creado yo. Otros ejemplos de ontologías que ya existen, por ejemplo esta se llama Description of a Project. Esto es algo que utilizan todos los proyectos de la Apache Foundation. Si vais a sus repositorios, hay un fichero con una extensión RDF que estructura semánticamente esta información, y esto lo utilizan en Apache para hacer tracking de, pues, qué proyecto es este, cómo se llama, en qué versión está, qué tipo de licencia de open source se utiliza, dónde están sus repositorios, incluso qué gente trabaja en él, quién es el maintainer y cosas así. Si tienes la información de todos tus proyectos de esta forma, estructurada de esta forma, puedes hacer queries y saber si hay algún proyecto que no esté mantenido o tiene licencias restrictivas que no estén aprobadas por la Apache Foundation, cosas así. Otro tipo de ontología es esta, es una ontología que está diseñada para describir organizaciones, donde, bueno, pues es mucho más aburrida, pero es muy útil también, sobre todo porque engancha con otras ontologías. Esa ontología, FOAF, es Friend of a Friend, y es una ontología muy simple que define posibles relaciones semánticas de una persona con otra. En esta ontología enganchamos con FOAF a partir de esos dos nodos, y allí arriba también. Con esta ontología, esto es solo una parte de la ontología, es bastante más compleja que esto, podemos describir en su totalidad una organización. Aquí tenemos también una visión reducida de una ontología para describir software. Por ejemplo, qué tipo de lenguaje de programación utiliza, qué tipo de algoritmos, si los utiliza, igualmente licencias, si las tiene, qué tipo de interfaces expone y demás. Creo que no tengo más ejemplos de ontologías. Las ontologías en este esquema serían la parte de arriba, serían la parte que describen cómo se relacionan los nodos entre ellos con sus relaciones semánticas. Y lo de abajo son los datos. O sea, si queréis hacer un mapping mental en una base de datos relacional, lo de arriba sería el esquema y lo de abajo son datos reales que insertáis en una base de datos relacional. Esto no se almacena en una base de datos relacional, se almacena en una base de datos de grafos, porque la cantidad de interrelaciones entre los nodos no se puede expresar normalmente en una base de datos relacional de las que usamos todos los días, y necesita un tipo de base de datos específico. Vale. Venga, vale, pues sí, a lo mejor es relevante hablar de qué son los embeddings. Los embeddings son una proyección de los datos de una base de datos semántica, normalmente en algo que podamos almacenar en una base de datos vectorial. ¿Vale? La razón para ello es puramente matemática, no voy a entrar en ella, a no ser que a alguien le guste esas cosas. Pero básicamente nos permiten, calcular los embeddings nos permiten predecir cómo son de plausibles algunas relaciones. Por ejemplo, yo puedo tener relaciones definidas en mi propia knowledge graph, como esta, pero puede haber otro tipo de relaciones que se pueden inferir por la naturaleza del dato y de los nodos de mi knowledge graph. Esa capacidad de inferencia no la tienen las bases de datos relacionales, y podemos, además, en una knowledge graph podemos darle una cierta puntuación de plausibilidad, podemos saber predecir cómo es de plausible que ciertas relaciones existan, y eso es muy útil porque
Es una forma de enriquecer una knowledge graph prácticamente gratis. Bueno, esto es demasiado específico de mi trabajo, a lo mejor no sirve. Es casi todo lo que tenía, pero quiero explicar cuál es el caso de uso, porque esto se lo presenté a gente de mi departamento y obviamente ellos tenían el contexto, vosotros no lo tenéis. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el caso de uso realmente de todo esto? En Red Hat, en particular en Product Security, manejamos cantidades ingentes de datos, ingentes. Necesitamos gestionar reportes de CVEs diarios por centenas, porque Red Hat además es lo que se llama una CNA, es una Certificate Number Authority. Nosotros somos una de las pocas entidades del mundo que emite CVEs. O sea, cuando hay una CVE en algún sitio que vosotros veáis, este software tiene una vulnerabilidad, en muchos de los casos, sobre todo cuando es open source, viene de nosotros. Nosotros gestionamos no solo las vulnerabilidades, sino las weaknesses de software. Trabajamos directamente con Mitre, que es la organización que cataloga estas weaknesses, y con otras organizaciones también, para hacer este trabajo. Y tenemos mucha información interna que tenemos que ser capaces de correlar. Es decir, nosotros tenemos que saber en productos complejos, por ejemplo, Kubernetes tiene millones de líneas de código, tiene centenares de dependencias, en general tiene 2 o 3 lenguajes nada más, sobre todo Go, pero tiene un par de cosas más por ahí. Necesitamos saber muy rápido si hay una vulnerabilidad en una de esas dependencias, en qué versión es, si la estamos usando y dónde. Y necesitamos saberlo muy rápido, porque tenemos que corregir esos problemas, sobre todo porque el software, nosotros lo usamos internamente, pero hay mucha gente que usa nuestro software. Entonces no podemos permitirnos el lujo de mantener software vulnerable, en muchos casos más allá de 24 horas. El tiempo de reacción para nosotros está en muchos casos en las 24 horas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos estructurar la información de forma semántica porque queremos entrenar modelos que no son gigantescos de billones de parámetros o trillones de parámetros, sino que son mucho más pequeñitos, pero queremos que hagan una tarea muy específica. No queremos que sepan de jardinería y de cocinar, ni que sepan tailandés, lo que queremos es que sepan de gestionar seguridad. Entonces nuestra necesidad a nivel de tamaño del modelo es muy pequeña, pero necesitamos que sean bastante más eficientes de lo que son actualmente. Y para eso necesitamos entrenarlos o hacer fine-tuning con estas técnicas de Graph RAG y respaldar esa metodología de RAG con información real. Y esa información, como digo, tiene que venir estructurada de esa manera, o es la forma en la que vamos a hacerlo, estamos haciéndolo ya, de hecho. Vale, yo creo que esa es toda la chapa que quería dar. ¿Preguntas? Hola, buenas. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Igual era un poco improvisado de que te ha pillado desprevenido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también muchas gracias por el trabajo de Red Hat, porque es verdad que se usa mucho. Yo en la empresa para la que trabajo, todos los productos se busca esa seguridad que vosotros buscáis en los productos. Pero bueno, no va por ahí la pregunta, es sobre lo que hemos estado hablando de RAGs. Al final yo estoy intentando llevar a cabo esa idea dentro de la empresa de crear un RAG para que nos ayude en un cierto ámbito, pero sí sabía que eso va detrás una base de datos de vectores, pero no sé si existe la posibilidad de visualizar esos vectores o esas bases de datos para comprobar de ti mismo si el embedding se está realizando correctamente. En general, los tipos de visualizaciones que me han interesado, en mi caso de uso, no son sobre base de datos vectoriales, sino sobre base de datos de grafos, porque me interesa ver si hay clustering.
quiero ver si hay muchos nodos en algún sitio para poder evaluar por qué es. No he tenido esa necesidad, no te puedo decir, la verdad. Vale, gracias. Yo cuando hice la investigación para meterme y pelearme con todas estas cosas, cuando hablaban de grafos sí que dijeron que era algo muy complicado y que no me metiese por ahí. Entonces, bueno, hice caso y dije, pues de vectores entonces. Pero eso, quería saber si existía una manera de comprobar que el embedding se estaba haciendo correctamente, si tenía que preparar los datos de otra manera o en dónde Hay en dónde muchas falla. estrategias para hacerlo, que tienen que ver con cambiar hiperparámetros y intentar modificar cosas. Lo que no puedes hacer es entrenarlo 2 veces igual y pretender que salga algo distinto. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, muchas veces vas un poco a ciegas hasta que empiezas a ver qué cosas afectan más al scoring de los embeddings que estás obteniendo de ese tipo de training en particular. En muchos casos va a ser un poco eso, voy a intentar cambiar hiperparámetros, voy a ver distintos modelos, en fin, es un campo que está explotando ahora mismo, entonces nadie te va a dar una respuesta 100% fiable. Efectivamente, lo que veo es que la gente dice prueba con todo y a lo que mejor te venga. Pero tampoco a ciegas, porque algo te dé o sea, tienes que intentar evitar un bias innecesario o involuntario. Tienes que saber por qué, al final tienes que ser capaz de explicar por qué algo está funcionando mejor. Porque si pruebas 3 y una sale, esta me gusta, porque da justo lo que yo quiero, y quizás no es el método más científico, ¿no? Tienes que intentar ser capaz de explicar por qué algo funciona mejor. Vale, seguiré dando vueltas porque ahora mismo no me viene a la cabeza cómo podría explicar que cambiar por ejemplo, de base de datos de mejor resultado simplemente. Cambiar de base de datos. Por ejemplo, en vez del producto de base de datos que se use, de vectores, o de modelo de embedding, Hombre, los modelos de embedding sí entiendo que te den distintos resultados, pero cambiar de base de datos tendrías que entender por qué una base de datos es mejor que otra haciendo algo particular. Ya. Bueno, está por explorar. Bueno, gracias. Nada. Bueno, gracias, Javier, por la charla. Eran 2 ideas que se me surgían. De las ontologías, lo has comentado, el tema de los sesgos. Evidentemente, si estás intentando categorizar a personas, los sesgos son inevitables, pero no me interesa tanto como el tema de, o sea, digamos, cuando has dicho que entre las relaciones tienes que poner pesos o cuánto, digamos, el nodo que dice enlazo este elemento con este otro elemento, le das un peso de cuánta verisimilitud tiene o lo que ocurre. Pero me interesa más del campo que tú estás trabajando, cómo identificar cuán de vulnerable es una dependencia. Por ejemplo, porque siempre te puedes equivocar y dices, mira, pues yo había considerado que esta dependencia que esta vulnerabilidad es gravísima, y continúa, dice, no, pues al día siguiente o nadie lo ha explotado, pues dices, pues tienes que bajar la vulnerabilidad. No sé, cómo no, vale. Que no es una pregunta abierta, no estoy diciendo... No, se puede contestar con información real de todos los días. Cuando existe una vulnerabilidad hacemos 2 cosas, bueno, varias cosas, pero una de las cosas que se hace es un root cause analysis. Necesitamos saber cuál es la causa de esa vulnerabilidad, necesitamos saber qué weakness ha generado esa vulnerabilidad. Por otro lado, hay una cosa que es un vector para calcular la severidad de esa vulnerabilidad, que es el CVSS, que te permite, en base a distintos parámetros, calcular la gravedad de esa vulnerabilidad. Hay ciertos parámetros que son específicas del entorno. La misma vulnerabilidad para alguien y para mí no tienen por qué tener el mismo scoring, porque ese código en mi aplicación no está expuesto a Internet, mientras que en otro caso de uso sí lo está. Entonces, ese valor va a diferir. Y en cuanto a
También otra de las cosas que hacemos es, hay un índice que se llama KEV, que nos permite saber, en base a datos reales de Threat Intelligence, si alguna vulnerabilidad en particular está siendo explotada. Eso directamente te pone una banderita roja, porque si algo está siendo activamente explotado, es algo que tienes que prestarle atención inmediatamente. Significa que hay alguien que ya sabe explotarlo y tenemos datos para corroborarlo. Y esto es el típico asunto de siempre: sabes lo que sabes, sabes algo de lo que no sabes y no tienes ni puñetera idea de lo que no sabes, que es el 95% de las cosas, ¿sabes? Entonces, solo podemos operar en base a la información que conocemos, pero sí que hay varias formas de establecer cómo de grave es algo. Bueno, David, muchas gracias por la charla. Yo te quería hacer una pregunta sobre lo que es la integración de los datos que estáis ingestando, sobre la semántica, entiendo. Un problema que me parece un poco interesante es el tema de cuál es la relación o dónde os apoyáis para saber definir que un determinado objeto semántico es el mismo utilizado para una fuente de información que para otra. Antiguamente existía una cosa llamada los Object IDs, que fue una iniciativa para estandarizar todo tipo de concepto, todo tipo de dato, desde un empleado, los atributos asociados a ello, etc. Pero eso no sé si ha tenido más progresión, me parece que no. ¿Cuáles son los esquemas actuales en los que se confía para decir este dato es el mismo independientemente de la fuente desde la cual se obtenga? Vale, aquí a lo mejor es interesante mencionar las dos aproximaciones que existen aquí, que es lo que llaman Closed World Approach. Por ejemplo, las bases de datos relacionales operan en ese modo, que simple y llanamente significa que aquello que no existe en la base de datos no existe. No existe. Tú no puedes hacer una query de cosas que no están en una base de datos porque el resultado es Serapio. Las Knowledge Graphs operan con un Open World Approach, o Assumption, mejor dicho. Es decir, cosas que no están en tu grafo pueden existir o no. Pero, ¿cómo establecemos que a lo que yo llamo producto es a lo mismo que tú llamas producto? Con lo que intentaba explicar antes, necesitamos tener una terminología normativa. Y esa terminología normativa proviene de ontologías públicas. Y si vas a establecer una ontología privada dentro del ámbito de tu empresa o de tu grupo de amigos, si os dedicáis a esas cosas, simple y llanamente tenéis que estar de acuerdo en llamar a una cosa lo mismo. Las ontologías son absolutamente flexibles porque los nodos son conceptos. Tú puedes tener un nodo en una ontología que es mochila, o puedes tener un nodo que sea producto, o puedes tener un nodo que sea cosas mucho más específicas, como CVE. Todo el mundo sabe lo que es una CVE, pero si vas a las definiciones, y por eso ponía el ejemplo antes, te vas a la definición de CPE y cada uno dice lo que le da la gana. Lo primero y fundamental es tener un vocabulario normativo, una taxonomía normativa. En base a eso es como puedes construir la ontología. Por eso ponía este rollo. Si no tienes las formas más primitivas, son lo que llaman control list. No es semántica, pero por lo menos es una lista de términos que es normativa, dentro del ámbito que sea. Lo siguiente es una taxonomía. A lo que llaman tesauros, pues son taxonomías, pero con una extensión. Esto se utiliza en ámbitos bibliográficos o incluso en ámbitos políticos. Naciones Unidas tiene un tesauro muy tocho. Y los mismos términos tienen que estar definidos en todas las lenguas que se utilizan en Naciones Unidas, precisamente para cuando alguien diga acuerdo y lo diga en suajili, todo el mundo sepa qué es a lo que se está refiriendo. Y es completamente normativo, hasta el punto de que en la documentación de cualquier cosa que emiten, acuerdos y historias, los términos tienen que provenir del tesauro, porque son normativos. Porque todo el mundo tiene que saber a qué te refieres cuando dices acuerdo.
En general, en nuestro campo de uso no necesitamos un tesauro, nos podemos saltar el tesauro, podemos ir de la taxonomía a la ontología. Pero sin esa base no hay nada que hacer, porque cada uno puede llamar a lo que quiera como quiera. Está mucho más cerca del lenguaje natural. ¿Y no se producen incongruencias? Quiero decir... Si tú asumes que estás hablando de un término producto, vamos a utilizar producto, Exacto. y hay otro que está utilizando ese término con otro significado y tú decides que vas a consumir su ontología, pues sí, obviamente. ¿Y existen iniciativas para unificar criterios? Solo puede unificarse en base a su adopción. Existen iniciativas en tanto que hay cuerpos gubernamentales o de otro tipo con mucho peso que se dan a sí mismos esa herramienta como algo normativo. Pero ya digo, esto como opera en mundo abierto no es... no puedes hacer un enforcing, tú no puedes ir a uno y decirle cuando digas producto significa esto, y decirle a la playa, será lo que me dé la gana a mí, ¿sabes? Porque es lenguaje natural, pero para que esto funcione te tienes que dar un lenguaje normativo y utilizarlo. Vale. En el mundo técnico es más fácil, yo creo, que en otros ámbitos. En el legal a lo mejor también es relativamente fácil. Cuando digas testigo, testigo es lo que es y no hay mucho margen, digamos. Gracias. ¿Seguro? Que llevamos sobre tiempo. Después hablo. David, muchas gracias por la charla. Una consulta que sí se puede decir. A mí yo estoy mucho más cerca de este approach que el otro tipo de charlas que se dan de inteligencia artificial y tengo una duda, por ejemplo. No soy experto, pero me ha tocado utilizar Neo4j. No, o sea, ¿Te ha tocado, perdona? utilizar Neo4j, la base de datos de Graph. Neo4j, vale, sí. Aquí, ¿qué se te ocurre? ¿Qué están utilizando? Si se puede decir, ¿a dónde están apuntando ustedes? Nosotros no utilizamos Neo4j porque Neo4j es propietaria. Por eso. Entonces, tienes muchísimas alternativas. Pero me interesa tu visión por la expertise, para lo que lo queremos usar, ¿cuál tienes mejor percepción? A ver, tienes muchas alternativas. Tienes en Apache Foundation, tiene Fuseki, que es una base de datos de grafos que expone un endpoint Sparkle, que es un lenguaje para hacer queries en Knowledge Graph, precisamente, muy parecido a SQL, pero justo para esto. Y hay muchas. Curiosamente, hay un mundo, que es el mundo del blockchain, no estrictamente criptomonedas, sino blockchain como tecnología, donde tienen, por su naturaleza, hay cierta relación con todo este rollo de los grafos, y sobre todo aquello que mencionaba más o menos al principio de la charla, de ser capaces de hacer pruebas, pero probar cosas en plan matemático, ¿no? El proof. Ellos necesitan hacer... demostrar que algo ha ocurrido en términos muy generales, pero necesitan demostrarlo matemáticamente. Ellos utilizan Rust en muchos de los casos. Tienes una base de datos que se llama Oxygraph, que se puede utilizar directamente o se puede utilizar como una librería en tu aplicación, que tiene muchas ventajas sobre Fuseki, que está escrito en Java, pues que está escrito en Rust, que es infinitamente más rápido, escala mucho más, en fin. Hay extensiones para Postgres para poder gestionar este tipo de información también. Postgres es extensible y exactamente igual que puedes extenderlo para cosas de geolocalización y demás, tiene un mogollón de extensiones en ese ámbito. También tiene extensiones para almacenar nativamente JSON, por ejemplo, y tienes extensiones, hay una que se llama AGE, con G, que es para gestionar este tipo de información, estructurada de esta manera, nativamente sobre un Postgres. Hay limitaciones a lo que una base de datos relacional puede emular, una base de datos de grafos, pero la ventaja es que escala, tienes modelos de escalado de Postgres. Muchas gracias. No, yo creo que ya está aburrido ya todo el mundo. Sí, porque Ya está bien. Un aplauso. Venga, gracias.